Hola a todos, llegó el momento de repasar mis lecturas del mes de agosto. Fue un mes lleno de lecturas intensas, diversas y sobre todo muy memorables. Hoy voy a contarte sobre los libros que me acompañaron en estas 4 semanas. Algunos me conmovieron, otros me hicieron reflexionar y otros me desconcertaron. Y todos, sin excepción, dejaron algo en mí. Este recorrido será como abrir una biblioteca personal, donde cada estante tiene una historia distinta que contar. Y como siempre, sin spoilers. Vamos a hablar del argumento de cada libro, de lo que me gustó, de lo que no me gustó, y de una valoración final honesta que te ayude a decidir si esa lectura es para ti. Si te gusta descubrir libros, reflexionar sobre lo que leemos y compartir esta pasión, quédate hasta el final del video. Y claro, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Ponte cómodo, trae tu bebida favorita y comencemos. Comienzo con uno de los libros más sorprendentes del mes, un texto que mezcla lo político, lo absurdo y lo profundamente humano, Endling de María Reva. Esta historia está ambientada en Ucrania en plena invasión de 2022, pero no se conforma con mostrarnos ese conflicto como solemos verlo en las noticias, sino que lo aborda desde un ángulo inesperado. Aquí seguimos a 3 mujeres muy distintas. Por un lado está Eva, una bióloga obsesionada con proteger a un caracol en peligro de extinción. Este caracol, al que termina llamando Lefty, es mucho más que un animal. Se convierte en un símbolo de resistencia, de fragilidad y de persistencia en medio de la devastación. Luego tenemos a 2 hermanas que con sus propios motivos se involucran en un plan que parece absurdo, casi cómico, pero que refleja el ingenio y la desesperación de quienes intentan sobrevivir en tiempos muy difíciles. Lo que más me gustó del libro es cómo logra equilibrar lo absurdo y lo doloroso. Es increíble cómo Reva toma algo tan diminuto como un caracol y lo transforma en el eje de una narración cargada de tensión emocional. Esa obsesión de Eva por proteger a Lefty no solo habla de su carácter como científica, sino también es una metáfora poderosa de la necesidad de aferrarnos a algo, por mínimo que sea, cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Ahora bien, el humor también está presente y eso es algo que me fascinó, porque hablar de conflicto, de pérdida y de violencia desde el humor negro o desde lo absurdo es una apuesta arriesgada, pero aquí funciona. Hay escenas que, aunque no puedo contarlas con detalle para no arruinarte la experiencia, te dejan sonriendo con incomodidad, preguntándote si deberías reír o llorar. Y eso es exactamente lo que la autora quiere provocar. Esa incomodidad que nos obliga a mirar de frente la realidad sin anestesia. Si tuviera que señalar algo que no me convenció del todo, diría que a veces aparecen secciones de la vida de la autora que me sacaron un poco del ritmo. Hay capítulos donde parece que todo se estira demasiado o que las situaciones son tan exageradas que rozan lo inverosímil. Pero después entiendes que justamente ahí está la fuerza, en mostrarnos que en medio de un conflicto tan absurdo, lo surrealista se convierte en parte de la normalidad. En general, Endling es una novela provocadora, conmovedora y llena de ideas brillantes. Es de esas lecturas que no solo disfrutas mientras las tienes entre las manos, sino que también te acompañan mucho después, haciéndote pensar en símbolos y en personajes que se quedan rondando tu memoria. De un libro cargado de sátira y política, pasamos a algo completamente distinto, pero igual de poderoso. La vida de Chuck de Stephen King. Este libro es una de esas rarezas que solo King puede escribir porque se aleja de lo que muchos esperan de él, el terror clásico, para adentrarse en una historia muy humana. La novela se divide en 3 actos que funcionan como piezas de un rompecabezas. Cada parte nos acerca al personaje de Chuck desde ángulos diferentes, y aunque la estructura puede parecer desconcertante al principio, el resultado es tremendamente emotivo. Aquí King nos habla de la vida misma, de cómo la existencia de una persona común puede ser extraordinaria, como cualquier historia de fantasmas o monstruos. Lo que más me gustó es la capacidad de King para capturar la esencia de lo cotidiano y transformarlo en algo casi mítico. Hay escenas sencillas, como una caminata por la calle o una mirada hacia un edificio que se sienten cargadas de simbolismo. Y el mensaje que atraviesa todo el libro es claro. La vida está hecha de pequeños momentos y son esos momentos los que dan sentido a todo el conjunto. Eso sí, debo advertirte que es un libro que no funciona igual para todos los lectores. Si buscas la tensión y el miedo clásico de King, probablemente te decepcione. Aquí no hay terror convencional. Aquí lo que hay es humanidad, recuerdos y melancolía. Y precisamente por eso algunos tramos pueden sentirse lentos o desconectados, especialmente si estás esperando un thriller.
Aún así, yo creo que es una de esas historias que muestran la versatilidad de King y su capacidad para sorprender, porque al final, más que una novela de terror, La vida de Chuck es un recordatorio de lo frágil y maravilloso que puede ser simplemente estar vivos. Luego leí Universality de Natasha Brown. Es un libro que se siente como un experimento literario, político y filosófico al mismo tiempo. La historia arranca con una imagen surrealista. Un hombre es golpeado con un lingote de oro en una granja. A partir de allí seguimos a una joven periodista que investiga este suceso y que poco a poco nos introduce en una red de personajes conectados por ideas, discursos y por la forma en que se construyen y manipulan las verdades. Esta no es una novela en el sentido clásico, con personajes que evolucionan y una trama que avanza de forma lineal. Es más bien una reflexión sobre cómo funcionan las palabras, los medios de comunicación y el poder de la sociedad contemporánea. Es un libro que te obliga a pensar en qué tanto de lo que creemos saber es una construcción y qué tanto es una realidad. Me gustó lo actual que se siente, lo incisivo, la manera en que Brown disecciona la saturación de información en la que vivimos, el efecto de las noticias falsas y cómo el lenguaje puede ser tanto un arma como una herramienta de liberación. Lo que menos me gustó, o más bien lo que podría ser una dificultad para algunos lectores, es que los personajes parecen funcionar más como símbolos que como personas, es decir, no son personajes con quienes podamos llegar a identificarnos, sino un medio para transmitir las ideas de la autora. Y si lo que buscas es empatía emocional, probablemente se sienta muy distante. No es una novela para desconectarse, sino para pensar, cuestionar y debatir. Pasemos ahora a una novela que me impresionó por varias razones y no todas positivas. Flesh, de David Saloy. Este libro nos presenta la vida de István, un joven húngaro cuya existencia está marcada por el desarraigo, la confusión y una violencia que lo empuja a emigrar a Londres. Saloy nos presenta algo íntimo y silencioso. Aquí no hay grandes giros de trama ni explosiones narrativas. Lo que hay son fragmentos de una vida, momentos que parecen mínimos, pero que al final dibujan una imagen completa y conmovedora. István no es un héroe ni un villano, sino alguien atrapado en sus propias contradicciones, en su soledad, en esa búsqueda desesperada por un lugar en el mundo. Es un personaje que refleja las tensiones del migrante, del que carga con un pasado que nunca se va del todo y que intenta sobrevivir en un entorno que a veces resulta hostil y frío. La prosa es contenida. Saloy escribe con un estilo que podría parecer distante, casi desapasionado, y eso es justamente lo que no me convenció. Tiene un estilo muy seco que para mí llegó a sentirse frío e incluso aburrido, con diálogos muy simplistas y anodinos. Esa frialdad refleja perfectamente la vida de un personaje como István, el cual a su vez está caracterizado con una masculinidad desdibujada, y para mí fue una de las grandes excepciones de este libro. Ahora pasamos a un King mucho más reconocible, El Instituto. Aquí sí tenemos el suspenso, los giros y los niños enfrentados a fuerzas que los superan, tan característicos del autor. La historia sigue a Luke Ellis, un niño superdotado que es llevado a un lugar llamado El Instituto, donde junto a otros chicos es sometido a experimentos porque poseen habilidades psíquicas. Lo perturbador es que este lugar no parece un laboratorio frío, sino que simula una escuela o una residencia infantil, lo que hace que todo se vuelva aún más inquietante. Lo que más me gustó fue la construcción del ambiente. King es un maestro para crear escenarios que se sienten reales y claustrofóbicos al mismo tiempo. Aquí logra transmitir la tensión de estar atrapado, vigilado, sin posibilidad de escape. Y Luke como protagonista me pareció muy redondo, inteligente, valiente, pero también vulnerable. No es un héroe perfecto, sino un niño que se ve forzado a crecer en condiciones extremas. La señora Sigsbee, quien dirige el instituto, es uno de esos villanos que te perturban porque son completamente creíbles. Ella está convencida de que lo que hace es por un bien mayor, y eso la vuelve mucho más aterradora que un monstruo sobrenatural. Lo que quizá no me convenció tanto fue la extensión. Como suele pasar con King, hay momentos donde la narración se siente un poco dilatada, como si pudiera haberse contado lo mismo con menos páginas. Pero también es cierto que esa construcción lenta del ambiente es parte de su estilo. En general, El Instituto es un thriller adictivo con un ritmo que va en aumento hasta volverse imposible de soltar. De ahí pasé a Seascraper de Benjamin Wood y aquí encontré una novela completamente distinta, más atmosférica, más pausada, pero con una melancolía que me atrapó desde el principio. El protagonista es Thomas, un hombre que vive en un pueblo costero casi olvidado, donde sobrevive recogiendo camarones con su caballo y su carreta. La vida de Thomas es monótona, rutinaria, marcada por la soledad y por sueños diurnos, donde imagina una vida llena de música y arte.
Su mundo cambia con la llegada de Edgar, un estadounidense carismático, que trae consigo nuevas posibilidades y también nuevas tensiones. Lo que más me gustó del libro fue la manera en que Wood retrata la atmósfera. El paisaje costero, gris y melancólico se siente como un personaje más de la historia. Todo está impregnado de una belleza apagada, de un tono nostálgico, que refleja perfectamente el estado emocional de Thomas. También me gustó mucho el contraste entre lo real y lo imaginado. Thomas vive tanto en su mundo interior como en el exterior, y esa dualidad entre la rutina dura y los sueños idealizados atraviesa toda la novela. Algo que no disfruté completamente fue el ritmo. Es una historia lenta, contemplativa, donde lo importante no es tanto lo que ocurre, sino cómo se siente. Para lectores que prefieren tramas rápidas o giros constantes, puede resultar pesada. Pero a mí me pareció una novela delicada y profunda, perfecta para quienes disfrutan dejarse envolver por la vida interna de un personaje y por la atmósfera de un lugar. Después llegó La vida de las marionetas de T.J. Klune, un libro que combina ternura, humor y reflexión de una forma única. Aquí conocemos a Víctor, un chico que vive acompañado de una familia muy poco convencional. Un androide inventor, una enfermera robot con extraño sentido del humor y una aspiradora parlante que se roba cada escena con su inocencia adorable. Todo cambia cuando aparece Hap, un androide con un pasado oscuro que obliga a Víctor y a sus peculiares compañeros a enfrentarse a grandes preguntas sobre el amor, la libertad y lo que significa ser humano. Lo que más me gustó fue el tono emocional. Klune tiene la capacidad de hacerte reír con diálogos absurdos y al mismo tiempo conmoverte con reflexiones profundas. Los personajes secundarios como la enfermera Ratch o la aspiradora Rambo aportan muchísimo, uno con un sarcasmo ácido y el otro con ternura inigualable. Y detrás de ese humor hay una metáfora muy poderosa sobre las marionetas, sobre quién controla a quién y qué significa liberarse. Lo que quizá no me convenció tanto es que el ritmo es un poco irregular. Hay partes en las que la dinámica entre Víctor y Hap domina demasiado, dejando en segundo plano al resto del elenco. Aún así, me pareció una novela entrañable, divertida y reflexiva. Es perfecta para quienes buscan una historia fantástica con corazón, que mezcla ligereza y profundidad de manera equilibrada. Por último, leí One Boat de Jonathan Buckley, una novela difícil de encasillar. Aquí seguimos a Teresa, quien viaja a un pueblo griego tras la muerte de su padre. Lo que podría ser la historia de un duelo o de un viaje personal, se convierte en una meditación sobre la vida, la muerte, el tiempo y la memoria. Buckley logra transformar escenas cotidianas, incluso banales, en reflexiones filosóficas de gran profundidad. Lo que más me gustó es la forma en que el autor convierte lo común en algo trascendental. Su prosa es sobria, sencilla, pero cargada de un lirismo sutil que te obliga a leer despacio, a detenerte en las frases y a reflexionar. Es un libro que no se lee para saber qué pasa, sino para pensar en lo que significa existir. Lo que no me gustó fue tanta carga reflexiva. Los personajes no son tan vívidos ni tan entrañables, porque lo importante aquí es la voz narrativa, el pensamiento o la contemplación. Es una novela más cercana a la filosofía que a la narración tradicional. Y así terminamos este recorrido por las lecturas de agosto. 8 libros muy distintos, cada uno con su propio estilo y su propio mundo, pero todos con algo que ofrecer. Si tuviera que resumir el mes en una frase, diría que fue un viaje por la diversidad de lo que la literatura puede ser. Absurda y divertida, íntima y melancólica, filosófica y crítica, atmosférica y emotiva. Cuéntame en los comentarios cuál de estos libros te llamó más la atención o si ya leíste alguno y qué te pareció. Me encantaría conocer tu opinión. Y si disfrutaste de este recorrido, no olvides darle like al video, compartirlo con otros lectores y por supuesto suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más lecturas, más reseñas y más charlas literarias. Hasta entonces, felices lecturas.